Estimados amigos agricultores y ganaderos, en esta oportunidad vamos a hacer una breve presentación del cultivo de la alfalfa y en particular de los criterios a seguir para elegir una alfalfa de alta productividad. Es importante la alfalfa como especie porque es conocida como la reina de los forrajes, por su capacidad de producir rendimientos de forraje bastante altos, por su capacidad nutritiva que está dada por el alto contenido de proteína que suelen tener, por generar mayores producciones de carne y leche en las distintas clases de ganado, porque nos brinda forraje en forma gradual, es decir, que cada 35 a 45 días podemos estar realizando una cosecha de forraje, e incluso en algunas zonas más calurosas ese tiempo es mucho menos. Y porque un campo bien manejado puede darnos varios años de buena producción. Los criterios para definir que una alfalfa es buena o es una alfalfa de alta productividad se basan en primer lugar en la adaptabilidad para la zona de cultivo. Debe ser una alfalfa que se adapte a las condiciones donde la voy a sembrar. Y el primer criterio a considerar es el clima. Cuando hablamos del clima estamos hablando básicamente de la temperatura y de la resistencia al frío que debe tener esta variedad. Eso está ligado al grado de dormancia. Y la dormancia significa que la alfalfa durante la etapa de frío en el invierno va a entrar en un estado de pausa y va a dormirse y ya no va a brotar hasta que termine el invierno y llegue la primavera. Entonces, esas son las alfalfas que suelen sembrarse en las zonas altas de sierra, pero en las zonas que de 0 hasta 3.300 metros de altura, donde no tenemos problema de temperatura de frío extremo, donde no hay heladas, podemos sembrar una alfalfa que crezca continuamente durante todo el año. Acá hay que tener bastante cuidado, ya que nosotros solemos hablar siempre de la altura, y la altura realmente no afecta a la alfalfa. Lo que afecta a la alfalfa es el frío. Entonces puede haber una zona baja que sea muy fría y puede ser una zona alta que de repente no sea tanto frío. Entonces aquí el criterio es básicamente que no llegue a la temperatura de congelación. Si no llega a esa temperatura de congelación, podemos usar una alfalfa que nos dé cosechas todo el año. La disponibilidad de agua es bastante importante también a considerar, porque no se debe colocar una alfalfa de alta productividad, de rápido de rebrote, en una zona donde no hay abastecimiento constante de agua. Las alfalfas de alta producción necesitan agua constantemente. Y lo más importante de todo sería el potencial de producción. La ganadería es un negocio, y en ese negocio hay que, para que sea rentable, debemos de tener forraje en abundancia, en calidad y a un costo bastante aceptable. Lo ideal es que un alfalfar me esté produciendo más de 20 toneladas de forraje fresco por hectárea en cada corte. A veces esto es difícil de evaluar porque muchas veces nos guiamos por la mirada o por el aspecto que tiene el campo. Vemos una planta alta, vemos un campo bien de plantas altas y decimos, uy, este debe tener buena producción, pero muchas veces no es así. A veces es bueno evaluar, aunque sea cortar y pesar 1 metro cuadrado de forraje para poder pesarlo y si eso que hemos cortado llega a los 2 kilos, podemos inferir que estamos encima de las 20 toneladas por hectárea. Otra cosa muy importante es la velocidad de rebrote o el número de cosechas que tiene por año. En las alfalfas no dormantes que recomendamos para las zonas de 0 a 3.300 metros de altura, lo ideal es que sean más de 8 cosechas. Incluso ideal sería poderlo llegar a tener las 10. Y finalmente la calidad del forraje, porque más importante es el alto contenido de hojas que la proporción que puedan tener de tallos. Por lo tanto, si nosotros vemos la imagen, la alfalfa de la mano derecha, vemos que es una alfalfa que tiene más hojas que tallo, y ese es el tipo de alfalfa que va realmente a alimentar al ganado y le va a hacer incrementar su producción. El tallo es básicamente fibra, que va a hacer que el estómago trabaje, va a llenar mucho, pero al final esa ingesta que ha tenido no se va a traducir ni en leche ni en ganancia en peso. Y por último, es muy importante la resistencia a las plagas y enfermedades, porque al ser de uso forrajero no podemos estar fumigando a cada rato las alfalfas. Es más, las aplicaciones químicas deben ser al menos 15 días antes de la cosecha.
Por otra parte, para no estar incurriendo en gastos adicionales en la aplicación de productos químicos. Es importante que tenga resistencias a hongos del suelo, como Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia, resistencia a la Phytophthora, que es una planta que va secando focos de plantas del campo, la resistencia a nemátodos, especialmente en las zonas de costa, y los pulgones, que son 3 especies que atacan el pulgón a nivel nacional. También es importante la tolerancia al mildiu, que es esa esporulación que hay en las hojas y que puede también mermar el rendimiento. Por lo tanto, nosotros como Hortus nos enfocamos en llevarles variedades que tengan todos estos criterios: adaptabilidad, alta productividad, calidad de forraje y la resistencia a las enfermedades principales que se presentan en las zonas agrícolas del Perú. Finalmente, la semilla suele venir tratada, viene recubierta de una arcilla que va a ayudar a la germinación, va a tener el inóculo de Rhizobium, que es lo que va a permitir que la raíz se desarrolle y pueda tomar nitrógeno y generar el propio abono para la planta. Y además vienen desinfectadas con productos para que plagas y enfermedades no ataquen a la alfalfa en el periodo de almacenamiento, porque las alfalfas que vienen de Hortus vienen desde Estados Unidos y en ese periodo de transporte se mantienen inocuos. Muchas gracias.